Hola, hola, ya estamos de regreso por acá. Te recuerdo que hoy estamos trabajando miércoles 19 de marzo y ya estamos en la materia de historia. Hoy vamos a iniciar formalmente nuestra unidad con el tema las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano, el nacimiento de los reinos bárbaros, ¿vale? Y el propósito es explicar las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente. Pues bueno, yo creo que has escuchado en varias ocasiones el término qué bárbaro, o estuvo bárbaro, o ay, qué bárbara eres, ¿no? ¿De dónde, a qué crees que haga referencia esa palabra de bárbaro? Ok, pues vamos a ver quiénes eran ellos, ¿vale? La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí, a finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Ahora hablaremos un poco más sobre ello. Pues bueno, las invasiones bárbaras y la disolución del imperio es de los dos temas que vamos a hablar, y de la formación, cómo se dio la formación de los pueblos bárbaros, ¿sale? Pues recordemos entonces que el Imperio Romano tenía su unidad gracias a un ejército, como vimos en el video, ¿no? Este ejército pues era encargado de vigilar y defender todos los territorios y las fronteras, ¿sí? Así como obviamente de conquistar pues pueblos. Paulatinamente Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Obviamente, dentro del mismo... internamente los jefes y los grupos militares empezaron a luchar entre sí. En lugar de ponerse a defender, por así decir, al pueblo romano, entre ellos también querían tener o quedarse con cierto poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que el emperador se mantenía en el poder y cuál no. O sea, el emperador, los grupos militares, pues obviamente empezaron a tener como cierta injerencia también en ese tipo de decisiones. Recordemos que el Imperio Romano, que es todo lo que está aquí en naranja, como viste en el video, se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Sale? Occidente y Oriente. Durante el siglo III, los pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Los romanos
llamaron bárbaros a los invasores, pero los llamaron bárbaros porque no compartían su modo de vida, cultura y su lenguaje se les hacía un tipo de personas pues hasta bruscas, groseras, toscas, ¿no? De ahí viene el término bárbaros, porque ellos realmente eran germanos y de otros pueblos. En ocasiones, pues a este grupo que ellos denominaban bárbaros irrumpían por la fuerza y tomaban otras mediante acuerdos, y así se le otorgaban tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del imperio. O sea, ellos no llegaban como en buenos términos, que te acuerdas que una de las características de los romanos es que ellos sí llegaban y sí no asesinaban gente, hacían acuerdos y les decían, oigan, quieren pertenecer a nuestro imperio, bueno, tienen que hablar nuestra lengua, nuestra cultura, la religión no es necesaria que la tengan, también se puede quedar su mismo gobernante, ¿te acuerdas? Ellos tenían una forma de pensar totalmente diferente. Por eso es que les dan este término de bárbaros a estos pueblos que llegaban pues muy salvajemente. Estas invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y con mayor éxito, principalmente la parte occidental. Recuerda que este imperio fue el primero que cedió o cayó ante estas invasiones. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se dividió de manera definitiva en dos, en Oriente y Occidente. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos y dificultades económicas y pues obviamente el gobierno se debilitó. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente. Recuerda que ese fue el primer imperio que cayó del Occidente, es decir, donde hoy actualmente conocemos que está Italia. Suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. Esta parte fue Occidente, que estaba dividida hasta por aquí, ¿sí? Y estos fueron los que gobernaron. Pero si te das cuenta, no es un pueblo nada más como tal. Habían anglos, francos, godos, visígodos, ostrógodos, hunos, vándalos. No nada más era uno, pero todos recibían este término de bárbaros por la forma, recuerda, la forma tan brusca o loca de entrar, ¿no? Ok, aquí te he puesto más en grande, entonces recuerda que el imperio estaba dividido en Occidente y Oriente. Occidente es el color crema y el Oriente es como el color café más grisecito. Y aquí están los imperios, los pueblos que llegaron a invadir al imperio romano, ¿sale? Y recuerda, todos ellos tenían algo en común, o sea, no estaban unidos entre ellos, sino tenían algo en común. Querían gobernar, tenían como esta parte de ambición de querer gobernar todo el territorio del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era enorme, era impresionante, ¿sí? Era extremadamente grande y obviamente ellos querían tener abarcar ese mismo territorio, pero pues todos se pusieron al mismo tiempo a atacar, ¿no? Y finalmente no fue como que se hiciera otro pueblo, ¿no? O otro gran gobierno como el Imperio Romano. Los germanos, bueno, hablando de cómo nacieron estos bárbaros, ¿no? El grupo bárbaro. Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso. Recuerda, no es que fueran todos considerados bárbaros porque venían de un solo lugar, sino la forma en cómo actuaban. A su vez, los germanos estaban compuestos o divididos en varios pueblos. Los visígodos, ostrógodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Estos pueblos tenían características culturales propias, como por ejemplo la lengua. No todos hablaban la misma lengua, a pesar de que todos eran germanos. No todos tenían la misma tradición, a pesar de que todos eran germanos, ni la religión, ¿sale? Que al entrar en contacto con las tierras procedentes o los gobiernos o los lugares procedentes de Roma, originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas y expresiones culturales propias, porque se fusionaron, por así decirlo, como las lenguas romances, entre las cuales pues figura el español, el portugués, el italiano y el francés. Y si te das cuenta, estas 4 lenguas tienen características muy, muy, muy parecidas, tanto en su gramática como en su pronunciación,
Y con el tiempo, todos ellos adoptaron el cristianismo como religión. Eso sí tenían en común, ¿vale? Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano. De Occidente, te digo, todos tenían como en común querer gobernar todo el territorio romano, pero finalmente no todos lograron conquistar todo el pueblo, el territorio del Imperio Romano. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y los lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglosajones en Inglaterra. Varios de estos pueblos se enfrentaron por más de 3 siglos hasta que los francos, dirigidos por Carlomagno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. ¿Sí? Para el año 800 después de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que al final sí hubo un gobierno, un pueblo que eran los francos que lograron tener todos los el territorio que al final, que en un inicio era del Imperio Romano, pero ojo, fue hasta cuántos siglos después, 3 siglos, ¿no? Para el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo Imperio Romano de Occidente. Tras su muerte, el imperio se fragmentó otra vez, dando lugar a reinos independientes en los que se establecería el feudalismo, un nuevo orden social, económico y político. Como un dato interesante, Leif Erikson, hijo del jefe vikingo Erik el Rojo, llegó al continente americano en el año 1000, 5 siglos antes que Cristóbal Colón. En su experiencia, descubrió una tierra lejana a la cual llamó Vinland, que significa país del vino, pues ahí crecía la vid. Ese lugar es la actual provincia canadiense de Nueva Escocia. Aquí está, te vuelvo a regresar el mapa. Ok, bueno. Entre los siglos 7 y 9, otros grupos invasores provenientes del norte y el este de Europa emprendieron nuevas incursiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. Por ejemplo, los magiares se establecieron en lo que hoy es Hungría y los búlgaros en la actual Bulgaria, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Por su parte, pues los vikingos que procedían de Escandinavia, gracias a que eran excelentes navegantes y constructores de barcos, pudieron desplazarse a lugares muy distantes y atacar a los pueblos establecidos allí, como los territorios que actualmente ocupa Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Finalmente, los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia, Italia y Normandía, Francia. ¿Sale? Acá están. Ya viste que te decía que los vándalos se quedaron en África. Entonces, esto es lo que nos dice este mapita, ¿no? Como todo mundo, mira, los anglos, ya dijimos que también dominaron esta parte, los vándalos, ¿sí? Ellos todo el tiempo andaban buscando, ¿no? Y pareciera que es como ¿cómo decirlo? Pues unas serpientes y escaleras, ¿no? Así es. Ahora, con lo que hemos platicado hasta aquí, te voy a pedir, y lo que vimos en el video, te voy a pedir que vayas a tu guía a la página 340 y 341, por favor, para que resuelvas esa actividad. Esa es nuestra evidencia de la clase de hoy. Te voy a pedir que una vez que la termines, por favor, me envíes tu evidencia fotográfica por este medio, ¿sale? Y bueno, esto sería todo por nuestra clase del día de hoy. Nos vemos más tarde en nuestra clase de formación. Chao.